En este caso nosotros le damos testimonio. Gracias por venir y gracias por recibirte. Muchas gracias, profesor David Aleano, al Ateneo y a todos los que están presentes. La palabra Paeisha arranca hace aproximadamente 12 años atrás. Cuando yo empiezo un programa acá y digo, ¿qué tal, gente? Paeisha va a vender carro, Paeisha va a vender comer, Paeisha va a vender azañé. Y cosas así, ¿verdad? En el Colegio Apostólico San José, el profesor Cristóbal, como te había comentado, era mi profesor de guaraní. Y él nos hizo no solamente aprender el guaraní, sino que amar el guaraní. Aprendimos el guaraní y después el yopará, que forma parte de nuestro día a día, porque el guaraní puro y es difícil el guaraní puro y estoy comprometido con el profesor. En algún momento tengo que hacerme tiempo otra vez. Quiero volver a estudiar lo que había estudiado y lo que dejé atrás, ¿verdad? Y el programa Paeisha nace con la idea de recorrer el país, ¿no? Con Santiago, que es mi amigo hace muchísimo tiempo, porque decíamos, vamos a mostrar nuestro país, ¿verdad? Porque era una deuda pendiente, y hablo por Santi y hablo por mí, de conocer el Paraguay. Y ahí Gustavo, que ya era parte de la productora de Santi, que después formó parte de esa productora, unimos fuerza y decimos, vamos a hacer nosotros. Y ahí empezamos. Y la idea central de esta mañana es que algo que estamos haciendo bien para conocernos, para conectarnos. Ustedes de su lado y nosotros del nuestro, y hoy mano a mano, juntos, para adelante, ¿verdad? Entonces, algo estamos haciendo bien. Y tenemos algo en común, no tenemos apoyo del gobierno. Entonces digo nomás yo, si vamos a esperarle al gobierno para hacer algo por nuestro país, no nos hubiéramos conocido hoy. Muchas veces llega, muchas veces no llega, muchas veces va a llegar o muchas veces nunca va a llegar. Pero yo no me quiero morir sin dejarle algo a mi país. Entonces estoy muy conmovido en esta mañana con todos ustedes, porque ninguno de nosotros tenemos ni interés por el Pirapiré, por la plata. Tenemos un interés marcado, fijo con nuestra cultura, nuestra historia. Y eso vale más que el dinero, porque como digo en la radio, en el cementerio somos todos iguales. ¿Y por qué no somos todos iguales en la vida? Nadie es más ni menos, ¿verdad? Máximo uno tiene un lugar más lindo donde descansa, pero ahí ya nadie puede hacer nada. Ya terminó el tiempo ahí. Antes de llegar ahí hay que hacer algo, porque ahí ya no hay más nada que hacer, o vamos a tiempo. Y digo y hablo siempre también de esto, porque es la única forma de moverle y movernos, no solamente a los jóvenes, al ser humano. Si yo les digo, tenés más nota a mis amigos, es un ana. Entonces, ¿cómo que se asusta y se soy? Si vamos a notar, toditos vamos a morir, y hacer algo antes de morirte. No hay que tener miedo a la muerte, porque hay gente que está muerta en vida, y nosotros estamos haciendo algo antes de llegar a ese sitio, ¿verdad? Porque a ese sitio con seguridad no vamos a llegar, nadie se va a salvar. Entonces hay que moverse, y agradezco a mi equipo, que es mi familia. Nos peleamos como equipo, ¿verdad? Porque la familia uno hay que pelearse, hay que luchar, y hay que dejar siempre lo mejor, ¿verdad? Como ustedes tendrán en algún momento su disputa, su diferencia, pero no le debemos nada a nadie. Nosotros caminamos la calle y nadie nunca nos va a apuntar. Entonces, esto que estamos haciendo vale muchísimo en vida, hermano, en vida, ¿verdad? Entonces, gracias por darnos este reconocimiento, y algo seguiremos haciendo bien, porque seguiremos juntos, y como siempre digo, el objetivo final es el Paraguay.
siempre. El objetivo principal y final es el Paraguay. La tierra que nos vio nacer y la tierra que nos va a despedir. Así que gracias a todos ustedes y al ITEI. Muchas gracias. Antes de que yo me siente, tenemos una visita de otro amigo muy especial que vino acá con Jorge Gómez. No queremos dejar la ocasión de invitar a Jeff Cristian, que está al fondo. Puede pasar a Cristian. Yo vine a René Fernández también, que pueda acercarse. Él es un compañero de trabajo que está acá todos los días, está en la biblioteca de Ateneo, nuestro bibliotecario. Y quiero pedirle primero a Cristian, que está y si podía entregarle esto a Víctor, le dimos de un libro. Esto se agota. Esto sí podría entregarle ya a Gustavo. René, por favor, si podría entregarle esto a Janina. Un recuerdo escrito de lo que producimos también, la parte del diploma, con un de trabajo. Y esto para el amigo Santi que está acá, también una recordación para su archivo. Fecha ella poco aquí, ya abre Víctor Rivero, alguien fuera día, esperamos tener el lago a usted que lo va a irse para tengo que ella es ahí beba una vez al restaurante de Peña o mi padre, como te vaya acá. La música de tu sábado, de poner a que veo de poco, para esperar de poco aquí. Nuestro reconocimiento reiterado y que sepas, Víctor y Daniela, Gustavo y Santi, toda la gente que te acompaña, que este Barranquilla, como es nuestra casa, es también tu casa. Cuando quieras, para lo que sea necesario, acá. Por lo menos me contaste para empezar a la última actividad. Básicamente, y Castro, y te acuerdas de ella, porque a veces se viene siempre que está acá.